presentado por el doctor Fabián Rivera Trejo. De manera personal, considero que este es un tema muy importante para nuestros espectadores. Es una problemática que está presente y sigue estando actualmente presente en Tabasco. Espero que todas las personas que se encuentren allá estén bien y un poco más estables. Un fuerte abrazo para todos en Tabasco. Para dar inicio con esta gran ponencia, me permitiré leer la semblanza del ponente. El doctor Fabián Rivera Trejo es ingeniero físico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Realizó su maestría y doctorado especializada en hidráulica en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Cuenta con un certificado en gestión de recursos hídricos en la Universidad de La Plata en Argentina y realizó una estancia sabática en Oxford en el National Sedimentation Laboratory. Como experiencia profesional fue becario de licenciatura en el Instituto Mexicano del Petróleo y asimismo realizó su estancia postdoctoral. Estuvo como ingeniero de proyectos hasta 1995. Fue profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y de la Universidad Tecnológica de México. Ejerció como residente en el Plan Integral Hídrico de Tabasco de la UNAM. Actualmente es profesor investigador titular C en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, mismo donde fue jefe de posgrado durante el periodo 2006 a 2008. Cuenta con 7 reconocimientos, ha sido autor de 2 libros, 28 artículos indexados y 8 capítulos de libros diversos. Ha dirigido 2 tesis de doctorado, 19 de maestría y 7 de licenciatura, en los cuales 3 recibieron reconocimiento. Sea bienvenido, doctor Fabián Rivera, y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Antes de cederle completamente la palabra, le recuerdo a todos los que nos están sintonizando que sus dudas las pueden ir dejando en el chat y al final de la presentación se le realizarán al doctor. Sin más por el momento, procedo a concederle la palabra para dar inicio con este panel. Bienvenido, doctor. Iván, muchísimas gracias. Pues es un gusto estar aquí con ustedes. Yo agradezco mucho a la Asociación Mexicana de Hidráulica en su capítulo estudiantil el favor de esta invitación. Créanme que me siento muy contento y muy feliz, ¿no?, de poder compartir con ustedes. En especial agradezco mucho la referencia que me hicieron los alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana de Lerma, con quienes trabajamos muy a gusto. De hecho, tenemos algunos convenios de colaboración entre la Universidad Juárez y la Universidad Metropolitana, pues que han hecho... han enriquecido mucho todos los trabajos que hacemos, ¿no? Es un gusto y bueno, pues muy buenas tardes a todos los que se han conectado, han hecho el favor de conectarse a esta charla. Créanme que estoy sorprendido, no sé qué afluencia han tenido las otras, pero bueno, yo veo que hay bastante participación. Yo invité a mi familia porque dije, bueno, al menos que haya unos 3 o 4 escuchándome y me da mucho gusto que sean un poquito más, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que se conectan y gracias de nuevo a la Asociación Mexicana de Hidráulica por esta oportunidad de compartir. Pues muy bien, voy a empezar con la presentación. Entonces, permítame compartir mi pantalla. Excelente. Bueno, déjenme quito esto para que no... Muy bien. Primero les quiero platicar, ¿no? ¿Por qué llamé así la charla? Mitos y realidades. Bueno, pues esto es una historia, no es muy larga, no es aburrida. Eso espero, o no demasiado. Bueno, yo tengo 17 años en el estado de Tabasco y bueno, estoy aquí precisamente debido a la problemática de inundaciones que hay en el estado. Yo soy especialista en ríos en mi formación de doctorado y pues yo estoy enamorado de los ríos. Entonces, cuando la Universidad Juárez me invitó a colaborar con ellos, pues no lo dudé un momento en venir. Eso fue en el año de 2003.
bueno, pues estaba recién desempacadito en Tabasco cuando ocurrió la inundación de 2007. Y por supuesto fue para mí sorprendente, entre miedo, admiración por la grandeza del agua, y sobre todo aprendí dos cosas. O dice por ahí uno de los dichos que Tabasco es el estado que tiene más políticos por metro cuadrado, ¿no? Bueno, ahora nuestro presidente no lo dejará mentir. Pero yo comprobé en la inundación de 2007 que no solo era el estado que más políticos tenía, sino que es el estado que tiene más expertos en hidráulica de todo México. Y les cuento por qué. Pues resulta, les digo que llegó la inundación de 2007 y curioso, en ese entonces, pues yo era el único, profesor que tenía el grado de doctor en hidráulica y por supuesto que pues la gente intenta preguntarle al supuesto experto, que en ese entonces era yo, y entonces la gente se acercaba, mis alumnos, algunos compañeros, y me preguntaban, pues, ¿qué opinaba de la inundación? ¿Qué había pasado? ¿Qué cómo era? Y yo, les voy a ser sincero, con bastante pena les tenía que decir que no sabía, que yo no sabía qué había pasado. Pero, sin embargo, bueno, esto me pasaba en el ámbito de la universidad, pero sin embargo, si yo iba en el taxi, el taxista sí sabía qué había pasado. Si yo iba al súper, la señorita del jamón sí sabía qué había pasado. Si yo iba a comprar cualquier cosa, me relacionaba con mis alumnos sabían qué pasado, todo el mundo sabía qué había pasado, menos yo. Y entonces, pues me di a la tarea, dije, bueno, no, esto no es posible. Yo yo debo saber. Entonces, en ese año 2007 me di a la tarea de buscar información y hacer una evaluación de la inundación y me di cuenta de varias cosas. Me di cuenta que mucho de lo que platicaban era cierto y me di cuenta que mucho de lo que comentaban pues realmente eran más bien lo que yo llamo mitos. Entonces por eso llamo la charla mitos y realidad, bueno, realidades pues es lo que me ha tocado a mí de alguna manera estudiar o vivir. Muy bien, entonces por eso se llama así. Muy bien, para que esto pueda dar lugar, yo más o menos hice un esquema de cómo podría yo explicar o cómo podría yo intentar hacer el panorama y describir de manera más objetiva lo que estaba sucediendo en Tabasco. Y bueno, entonces yo creo que lo primero que hay que mostrar pues es cómo es Tabasco, o sea, cómo es un poco, qué características tiene Tabasco que lo hacen que se inunde y cuáles son sus sistemas fluviales. Entonces, por ahí voy a empezar. Y luego voy a comentar un poco de los tipos de inundaciones. Inundaciones, existen muchos tipos de inundaciones, pero en Tabasco solamente nos afectan dos, que las voy a describir así muy, muy rápido. Y luego quiero hacer una rapidísima o no tanto historia de las inundaciones más ocurridas, más importantes a lo largo de la historia de Tabasco. Y voy a detenerme un poco a discutir con cierto detalle de contrainundaciones, pues los más recientes, y yo podría decir de los de mayor envergadura, cómo han hecho y cómo han trabajado para finalmente análisis y algunas reflexiones finales. Y durante el transcurso de esta plática voy a ir insertando los mitos, vamos a ir o voy a intentar ir resolviéndolo para que cada quien, la idea es no tanto que ustedes me crean, sino que ustedes de alguna manera intenten tomar sus ideas y formen su criterio. Si es que algunos ya lo tienen, pues lo podrán reforzar, incluso algunos podrán seguramente. Yo agradezco, ojalá estén varios de mis colegas de la universidad, seguro ellos tienen también ideas fabulosas que podrán complementar mucho de lo que yo digo. Muy bien, entonces empecemos con Tabasco. Empecemos con Tabasco y su sistema fluvial. Sí, bueno, yo espero, creo que, bueno, aparte de gente de Tabasco, pues como es un capítulo estudiantil a nivel nacional, pues nos acompañan estudiantes de otros estados que a lo mejor no les quede claro muy bien por qué Tabasco nos pasa lo que nos pasa. Y bueno, pues Tabasco aquí
está en naranja, pues es estado que está en el sureste de México y tiene unas particularidades que no tiene ningún otro estado de la República. Primero, la extensión de Tabasco es de 24.738 kilómetros cuadrados, que, bueno, no es el estado más pequeño de la República, de hecho es el nivel 8, pero comparado con los 2 millones aproximadamente que tiene la República Mexicana, Tabasco ocupa el 1.26% del territorio nacional. O sea, el 1.3%, si lo queremos redondar, es Tabasco. Bueno, ¿y qué pasa en ese 1.3% de Tabasco? Bueno, imagínense que nosotros pudiéramos poner una lluvia que lloviera de manera homogénea en toda la República Mexicana. Sabemos que eso no es cierto, pero simplemente para ponerlo como ejemplo, si en toda la República Mexicana lloviera de manera homogénea, pues resulta que el 30% de toda esa lluvia que al llegar al sur tiene que escurrir, saldría por Tabasco, ¿sí? Y bueno, eso representa aproximadamente 115,000 millones de metros cúbicos, un mundo de agua. Y bueno, les decía, eso no significa que, porque luego eso a veces lo platico yo y así cuando le digo, lo comento a veces con mis alumnos, me dicen, oye, entonces todo escurre a Tabasco. No, 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 no. Lo que sucede, pues ya saben que no llueve de manera homogénea en la República, en las partes del norte muy poco, pero en las partes del sur llueve mucho. Y en la parte donde está Tabasco, Tabasco pertenece a una cuenca es una región donde cualquier gota de agua que caiga dentro de esa cuenca sale por ahí. Y entonces Tabasco corresponde a la región hidrológica número 11, que es de las más lluviosas a nivel mundial. Entonces, llueve aquí de manera exagerada y esa lluvia, que es muy fuerte, ocasiona que 115,000 millones de metros cúbicos salgan por Tabasco. Y otra característica que tiene Tabasco, pues que Tabasco es muy plano y este estado que tenemos aquí es Chiapas, que es montaña. Aquí Guatemala es montaña y aquí es la parte de Chiapas, que en la parte alta, digo, de Campeche, que también es más o menos tiene una parte de montaña, pero Tabasco es muy, muy plano, entonces una planicie. Entonces yo diría que el agua encuentra para dónde irse y es para Tabasco. Algo que también es interesante cuando nosotros nos ponemos a dimensionar y también siempre me gusta ponerlo en contexto porque dicen que la imaginación es infinita, pero a mí sí se me acaba cuando intento imaginar la cantidad de agua. El otro día platicaba con uno de mis colegas y me decía, oye, es que cuando yo platico, él tampoco es de Tabasco, él es de Michoacán, pero me dice, oye, es que cuando platico a mi familia, la cantidad de agua que tenemos aquí no me la creen. Y bueno, y entonces, por ejemplo, aquí tengo los 115,000 millones de metros cúbicos. Yo dije, bueno, ¿cómo puedo de alguna manera que esos 115,000 millones de metros cúbicos los pudiera representar para que alguien se imaginara la magnitud? De repente pensé, dije, ya sé, voy a dibujar al estado de Tabasco y lo voy a hacer como si fuera un recipiente de la forma de Tabasco y le voy a poner metros de altura. Pero dije, pero bueno, ¿quién ha visto un estado? Pues no, o sea, nos quedamos con la misma imaginación. Y entonces me acordé que bueno hacer. Y recordé una experiencia muy padre. Yo soy de la Ciudad de México y recuerdo cuando mi papá me llevó ni más ni menos que a lo que le dicen el oso de Santa Úrsula, al Estadio Azteca. No saben, qué impresión. Para mí era la estructura más grande que yo había conocido. De hecho, ya saben, es el más grande de México. Y entonces, de ahí me llegó la idea. Dije, bueno, a ver, voy a comparar esos 115,000 millones de metros cúbicos con el tamaño del Estadio Azteca. Y entonces, me di a la tarea de buscar unas imágenes del Estadio Azteca. Ahí está el Estadio Azteca, para los que lo conozcan, una obra magnífica. Para los que no, invitados, ¿no? Es impresionante estar en el Estadio Azteca. Pero bueno, otra cosa interesante, cuando me puse a ver, bueno, ya me di cuenta que no era el primero que había comparado contra el Estadio Azteca, ¿no? Ya en el del Distrito Federal también ya comparan sus inundaciones con el Estadio Azteca. Dije, bueno, me ganaron, pero es un buen ejemplo.
Entonces, lo primero de agua le cabe y fue curioso porque en una nota periodística decían que le cabía 1 millón de metros cúbicos y en otra que le cabía 2 millones. Dije, no, como que esto está muy raro. Entonces yo solito, entonces yo me di la tarea con herramientas de dibujo y sacar la altura más aproximada del Estadio Azteca, hice mis cálculos y anda del orden de 2 millones de metros cúbicos. Entonces, si nosotros, aquí está el Estadio Azteca, le quitara esta tapa y le empezara a aventar tinacos de los que tenemos en la casa, le cabrían 2 millones de tinacos. Muy bien, y entonces, estos 115 mil millones de metros cúbicos sería igual a 75,000, llenar 75,000 veces el Estadio Azteca. Pues yo me lo imagino una vez, pero ya no me lo puedo imaginar 75,000 veces, ¿no? En llenar pues esa es la cantidad de agua que llega en Tabasco. O sea, realmente algo, pues extraordinario, yo diría espectacular, digo, si es que uno no está bajo el agua, ¿no? Pero aunque esté, es increíble ver la cantidad de agua. Uno no puede imaginar, así de sencillo. Muy bien. Ya que vimos la cantidad de agua que llega a Tabasco, pues le voy a platicar un poquito del sistema fluvial, o sea, el sistema de ríos que tenemos. Y primero les voy a mostrar el sistema de ríos que llega a la ciudad de Villahermosa. Aquí en el centro de la imagen, esta que está aquí en el puntito que acabo de poner, eso es la ciudad de Villahermosa. Y aquí ustedes pueden ver el mapa, el contorno del estado de Tabasco. El estado de Tabasco, pues es un estado que, bueno, no, si lo ven, no concentra poblaciones, no tiene grandes concentraciones más que esta. Aquí tiene la que le sigue la ciudad de Cárdenas. Villahermosa tiene alrededor de 700,000 habitantes. Luego le sigue este municipio que se llama Cárdenas, de alrededor de 200,000. Luego por acá le sigue con 150,000. Y luego por acá, digo, ya no sale en el mapita porque ahorita al rato lo pongo. Está la ciudad de Tenosique con otros 200,000. Y el resto de la población pues ya está en municipios más pequeños o está dispersa en todo el estado. El estado tiene alrededor de 2,200,000 habitantes, pero el problema que tiene el estado pues es que es muy disperso. Podemos encontrar gente en muchos lados. Y eso es, y encontrar gente en muchos lados, yo he tenido la oportunidad de andar estudiando los ríos por todos lados y para mí ha sido sorprendente. Estos son los pantanos, viviendo una casita ahí aislada en medio de los pantanos de Tabasco. O sea, digo, para mí es impresionante, pero eso quiere decir que la gente vive por todos lados. ¿Y por qué? Porque Tabasco tiene una gran riqueza de flora y fauna. ¿Qué quiero decir? Pues que la gente ahí puede pescar. La gente ahí casi si tira una semilla nace. Entonces hay frutas relativamente y hay pesca. Entonces eso te ayuda a que puedas subsistir. Digo, no es una calidad de vida envidiable, pero pues tienen recursos para subsistir y por eso podemos encontrar habitantes dispersos en todo el estado. No es como pasaría en otros estados en el norte, donde se tienen que juntar para agruparse. Aquí pueden estar dispersos por esa gran riqueza. Muy bien. Y entonces, como les decía, aquí está la ciudad de Villahermosa y este es el primer sistema que les quiero mostrar, que está en azul. Este sistema lo puse en primero porque aquí arribita, en esta manchita, ahí se encuentra la presa de Peñitas, que es la última presa que forma parte del sistema de presas del Alto Grijalva, ¿sí? Que son 4 presas y Peñitas es la última. Y bueno, esta Peñitas pues controla los caudales que vienen por esta parte del río, que aquí se llama río Mezcalapa. Aquí el río Mezcalapa se divide, una parte que va hacia Villahermosa y otra parte que va hacia el mar. Este se llama río Carrizal y se llama río Samaria. Y entonces esos son ríos que podríamos decir están controlados por las presas. Y luego, del otro lado, sí, tenemos
tenemos al río, el Tacotal. A ver, ¿dónde está mi pluma? Ya se me perdió. Bueno, aquí con el mouse. El río Tacotalpa, el Puyacatengo, el Tiapa y el Pichucalco. Estos ríos, aquí bajan, aquí está. Aquí donde tenemos esta línea es donde termina prácticamente la montaña. Entonces, escurren de la montaña de Chiapas y escurren hacia Villahermosa. Estos no tienen ningún control. Y después, aquí en la ciudad de Villahermosa, se juntan y se forma este río amarillo, se conoce como el río Grijalva. Para entender un poco la problemática, voy a hacer un acercamiento a la ciudad de Villahermosa. Aquí está, de nuevo, ¿sí? Con el río Carrizal, que les había platicado, está controlado por las presas. Este río no lo puse, se llama Viejo Mezcalapa, pero este es un río que está en la parte baja, este no escurre necesariamente de la montaña, pero esto sí, este en rojo es el río de la Sierra y este es el río Pichucalco. Y como les decía, se juntan aquí en el río Grijalva. ¿Cuál es la problemática? Bueno, pues son los ríos son las grandes conducciones de agua, son el drenaje de la tierra. Y pues al final, si quisiéramos hacer una analogía, pues es como si fueran carreteras. Y entonces, ¿qué sucede en una carretera cuando se encuentran, sí, dos, se encuentra una unión y las dos están muy llenas, ¿no? Entonces, los problemas que suceden aquí en el río, pues son precisamente donde donde se juntan todos los sistemas de los ríos. ¿Por qué? Pues si todos llevan mucha agua, todos compiten para salir. Y por supuesto que en esa competencia, pues realmente lo que hacen es que se frenan uno al otro y eso ocasiona que los niveles en los ríos aquí pues suban y los ríos se desborden en la ciudad. Y bueno, y aparte otra cosa muy curiosa, si ustedes a Villahermosa, si cerráramos aquí, sería prácticamente una isla, ¿no? Rodeada por ríos. Entonces, pues Villahermosa es muy, muy susceptible a este sistema de ríos y por lo tanto, como capital del estado, donde tiene pues 700,000 habitantes, pues muchas de las políticas o prácticamente todas las políticas que se están haciendo pues son para proteger la ciudad, intentar jugar y ver cómo controlar este sistema de ríos. Bueno, no son el único sistema de ríos que hay en Tabasco. Déjenme hago un zoom grandote. Muy bien, de nuevo, aquí está Villahermosa y vean todo pues es prácticamente el sistema de ríos que hay en Tabasco. Todos los puse estos, como le decía, es el Mezcalapa, el Carrizal y el Samaria, los puse en color rojo porque son los únicos ríos que están o que sufren el efecto de una presa. Todo el resto de los ríos escurren, se llama escurrimiento libre, escurren libremente, ¿sí? No hay nada que los detenga, llueve y fluyen como deben fluir los ríos. Y esto es bien importante porque de las primeras cosas que me he encontrado pues ahora que vivo acá, pues es que mucha de las gente que debería saber, para todo acusan a las presas. Gente que vive en esta zona, por ejemplo, en estos lados donde se ríe el río Sumacinta o que se ponen por aquí, me ha tocado, y lo digo, diputados hablando que las presas inundan, ¿no? Esas zonas, gente que debería conocer. Entonces, la primera parte de la gran problemática es que la gente no conoce su sistema, no conoce sus ríos, no sabe cuáles están controlados y cuáles no, y entonces empiezan a hacer muchos mitos y muchas especulaciones de lo que está sucediendo. Y entonces, como les decía, estos ríos escurren libres, con lo que llueve es lo que va bajando, y por supuesto que esos 115,000 millones de metros cúbicos, pues escurren en estas partes, ¿no? Y entonces, pues pueden imaginarse la cantidad de agua exorbitante que baja hacia la planicie tabasqueña. Entonces, eso es un poco de por qué Tabasco estamos teniendo las inundaciones. Y entonces, ¿qué tipos de inundaciones? Bueno,
A Tabasco le pegan dos tipos de inundaciones. Unas que se conocen como inundaciones pluviales, que tienen que ver con la lluvia, ¿sí? Que quiere decir, como yo les decía, pues no llueve igual en Tabasco o en el sureste, que por ejemplo que en Chihuahua, incluso esto estaba viendo en la Ciudad de México, hablan, por ejemplo, la Ciudad de México se inunda, luego le llaman 75 milímetros de precipitación y eso ya causa catástrofes en la Ciudad de México y eso es lluvia. En Tabasco, pues van a ver, ahorita les voy a mostrar datos, andan alrededor de 600 milímetros, o sea, 6 o casi 7 veces más que lo que ocasiona las inundaciones en la Ciudad de México. Pero esa es por lluvia. Y el otro tipo de inundaciones que tenemos son inundaciones que se llaman fluviales, que quiere decir esas inundaciones no son mucho necesariamente en Tabasco, sino que puede llover mucho en Chiapas o Guatemala y toda esa agua escurre hacia Tabasco en grandes cantidades y hace que los ríos se desborden. Digamos que una de las diferencias básicas que tienen estas es que las inundaciones pluviales son muy rápidas, pueden durar un día o dos, sí, y así como duran un día o dos, pues también se pueden terminar, pero las inundaciones fluviales son inundaciones muy lentas, viendo el agua y entonces los ríos van subiendo poco a poco, pueden tardar hasta una semana, como fue este caso, en subir o una semana y media y pues es la misma, casi al mismo tiempo se tardan en bajar. Entonces, esos son los dos tipos de inundaciones que sufrimos en Tabasco debido a lluvias y debido a todo lo que escurre de la parte alta en Chiapas. Muy bien. Y entonces, aquí es donde yo planteo el primer mito. Y este primer mito, pues tiene que ver con mucho de lo que siempre se dice. Ahorita que muestre la cronología lo van a ver. Dice, no va a haber más inundaciones en Tabasco. Cada vez que se anuncia un nuevo plan de rescate, un nuevo político, un nuevo plan, como lo quieran llamar, el anuncio es, no va a haber más inundaciones. Y bueno, aquí lo primero que van a decir, no es en Tabasco, es en Villahermosa. Tienen razón, pensemos, no, dejémoslo en no va a haber más inundaciones en Villahermosa. Veamos si al menos en Villahermosa pudiera cumplirse, ¿no? Y esa es el primer mito. ¿Será que no va a haber más inundaciones? Muy bien. Entonces, para intentar resolver este mito, yo les voy a hacer una breve semblanza de cómo han sido las inundaciones históricas. La inundación de la que primera que se tiene referencia fue en 1579. Sí, o sea, en el siglo XVI. O sea, hay por ahí una crónica donde, pues, dicen los españoles, sí, que era más agua que tierra, como diría Carlos Pellicer, ¿no? Que estaba la tierra negada por los tantos ríos. Muy bien. Luego, 1782, por ahí también aparece un registro, lo que no quiere decir que entre el 79 y el 82, pues a lo mejor hubo más, pero pues no todas se registraron. Pero esta fue tan grande que la llamaron el diluvio, hasta le pusieron nombre. Y la llamaron el diluvio de Santa Rosa, pues debido a que cayó en el día de la Santa. Después, 1820, de nuevo, otro diluvio grande. Entonces, cuando se habla de diluvio, pues uno podría pensar en grandes lluvias, ¿no? Yo las interpreto como que fueron inundaciones pluviales más que fluviales, por el diluvio. Después, 1868, ya no fue un diluvio, fue un desbordamiento de arroyos, entonces yo pienso que fue una inundación fluvial. Luego en el 1888, dice, fue el ciclón del 88, vean, ya desde entonces les ponía, ¿no? Entonces produjo la mayor inundación que se tiene memoria. Yo pienso que por el hecho de que haya sido un ciclón, trajo mucha lluvia, o sea, aquí están lluvias a torrentes, esto es una inundación pluvial de nuevo. Y por ejemplo, este es el primer registro fotográfico que se tiene de una inundación, o al menos de las que yo alcancé, que ponen en las crónicas. En 1909, sí, dice, un mes duraron las lluvias, sí, y bueno, pues ahí se ve la foto de lo que vean, incluso era San Juan Bautista, todavía parece que no era Villahermosa, y ahí están unas calles de Castillo, que es el centro, sí,
con la gente pues ahí inundada, pues yo no la veo, bueno, no lo sé, quiero pensar que se pusieron para la foto, pero pues ahí, pues tranquilo todavía se veía todo, ¿no? 3,000 personas afectadas, muy bien. Luego en 1926 llegó otra gran lluvia que ya se empezó a registrar, vean, ya empezamos como que a entrar en los 1900, pero aquí lo que me causa, dice, los barcos de la compañía platanera transitaban por el centro de la ciudad. O sea, se pueden imaginar, o sea, yo cuando veo los cayucos, híjole, se me hace, o sea, ver a los, bueno, no es muy diferente ahora en el 2007, porque la cosa es que ya no teníamos, no tenemos comercio fluvial, sino seguramente los barcos han andado por el centro, pero bueno, ya desde el 27 pasaba. Y en 1932, igual cuentan que fue no solo para todo el país, fue uno de los años más lluviosos. Y aquí es muy interesante porque vean esto, en el 1932, uno de los ríos, que es el río Carrizal que les mostré, que era el que estaba controlado por las presas, tuvo una abulsión, tuvo llaman aquí un rompido, una de las márgenes falló y se abrió un nuevo cauce y creó un nuevo río, que es el río Samaria, entonces, que fue en el 32, pues casi va a tener 90 años, pero pues es un río muy joven. Comparado con las épocas o con formas río, el río Samaria es un río muy, muy joven. Y vean e inundó, si, bueno, a lo mejor no, si la imagen que le puse el río Samaria, ¿sí? Está en una zona, no está en Villahermosa, está antes de llegar a Villahermosa y por eso inundó un poblado, el tercer municipio que les comenté que era el más grande, Comalcalco. Y luego en 1933, de nuevo, el agua, ¿sí? Aquí se ve, este es el malecón y el agua, los barcos, vean el barco, el tamaño de las embarcaciones no era pequeña cosa, ¿no? Entonces era impresionante la cultura fluvial que se tenía en ese entonces. Y luego en el 44 un ciclón, igual, mucha lluvia, muchos afectados, pero aquí hay algo muy interesante. Después del 1944 y de todo lo de las inundaciones que les he a lo mejor del 1927 o algo, pues los gobiernos empezaron a tener, pues a la mejor conciencia de la problemática en Tabasco. Y en julio del 1951 se hizo, ya saben, los decretos, pues siempre se cumplen. Entonces se hizo el decreto, se llamó algo que llamó la Comisión del Río Grijalva, y la idea de esta comisión, pues es que expertos se juntaran y empezaran a proponer ideas para resolver la problemática de inundaciones, pues que ya veían que venían aquejando con cierta regularidad a Tabasco o a Villahermosa. Bueno, solamente se hizo el decreto, entonces ahí pues se juntó la gente, los especialistas y empezaron a juntar información. En el 52, de nuevo lluvias. En el 53 se da el banderazo oficial al primer proyecto contra inundaciones. Adolfo Ruiz Cortines prometió que Tabasco quedaría liberado de las inundaciones. Yo me imagino esa época, pues no tenían planes. Llega el presidente, dice, adiós inundaciones. Pues ya, no, me imagino haber sido una locura, ¿no? Ver eso. Pero bueno, es la primera vez que se prometió en el 53 que ya no iba a haber más inundaciones en Tabasco. Y que aparte iban a rescatar 500,000 hectáreas de la tierra, el famoso Plan Chontalpa, que era la tierra más fértil del mundo. O sea, de aquí Tabasco iba a tener un crecimiento exponencial. Muy bien. Se anunció, pero pues ya saben, eso no se hace de manera inmediata, pues están trabajando las comisiones. En el 55, pues llega el ciclón Janet, un huracán, muchas lluvias. En el 63, de nuevo, vean una crecida, otra inundación fluvial. Y aquí, en el 63, quiero hacer otro parteaguas, porque a partir del 63, esos planes que venían planeando se empezaron a concretar. ¿Y cuál fue el
plan, bastión o insignia de ese entonces fue la presa Malpaso, que se terminó en el año de 1964 y la presa Malpaso en ese año era la presa más grande de México. De hecho, a la fecha es la segunda más grande de México. O sea, una gran capacidad de regulación. Pues por supuesto que cuando la hicieron, pues pensaron que con eso se iban a terminar las inundaciones. Después, bueno, dijeron, ¿y cómo arreglamos lo que pasó con el río Samaria que se acababa de formar? Le digo, se había formado en el 32 y pues estaba inundando todas esas comunidades del río Samaria. Se hizo el proyecto del cauce de alivio para dirigir las aguas que ya se querían ir por el Samaria, se siguieran yendo por ese camino, pero no afectaran a toda la zona que se llama la zona de la Chontalpa. Y finalmente, como parte de ese plan, ya ven, los planes eran integrales, estuvo el Chontalpa, que lo que se intentaba era rescatar o desarrollar, porque no es que la rescataran, 300,000 hectáreas para cultivo de lo que ellos llamaban, decían que iban a crear granjeros de América en Tabasco. Entonces, ese año marca el inicio de ya obras terminadas, obras listas, obras para trabajar. Muy bien. Entonces, pues la verdad, pues wow, ¿no? Yo si hubiera estado en el 64, pues por supuesto ya se acabaron las inundaciones, pero pues no. 1973, bueno, esto yo lo llamo las inundaciones modernas porque a partir de estas obras, pues ya teníamos alguna infraestructura y en teoría, a partir del 73, que fue esta inundación, nosotros ya empezamos ya se empezaron a manejar las inundaciones, entonces empezó a generar conocimiento sobre estas. Pero bueno, en el 73, vean, lluvia de 24 horas, nuevo, una inundación pluvial, paralizó la ciudad. Y ahí, despuesito del 73, llega otra de las obras monumentales de la ingeniería mexicana, la presa Angostura en 1975. Recuerdan que yo les había comentado que había una presa más grande que Malpaso, pues resulta que la siguiente presa más grande de Malpaso era Angostura, y Angostura desde la fecha es la presa más grande de México, es la que tiene mayor capacidad de regulación. Esta presa está antes, bueno, en ese entonces no había más, estaba primero Angostura y abajo estaba Malpaso, y se pensaba que también ayudaría a regular, pero pues la historia nos dice que no fue del todo así. Y en 1980, pues de nuevo tenemos otro tipo de lluvia, lluvias pluviales por lluvia. Pues por supuesto que contra lluvia las presas no van a hacer nada, porque son lluvias en Villahermosa o lluvias locales en los municipios. Entonces ahí no tiene nada que jugar las presas cuando las inundaciones son lluvias. Y bueno, en el 80 se hizo otra presa, que no la puse aquí, es la presa Huacén. Esa es una presa que es relativamente, no tiene capacidad de regulación, es una presa, lo quieren llamar chiquita, pero es la presa que tiene la mayor capacidad de generación de energía eléctrica, es la presa que es más alta y esa altura le da mucha capacidad de generar energía eléctrica, pero solo sirve para eso, ¿es así? Para regular agua, nomás no. Pero en 1987 se terminó la presa Peñitas. Y recuerdan, cuando hice el dibujito del sistema de ríos de Villahermosa, pues la presa Peñitas es la última presa antes de que el río empiece a fluir por Villahermosa. Y bueno, saben, a alguien hay que echarle la culpa. Pues entonces ahora la presa Peñitas se ha culpado de muchas, se le ha echado la culpa de muchas cosas. Yo ahorita las vamos a platicar, pero ahorita esa se hizo en el 87. Entonces, vean, teníamos pues al menos 3 presas que regulaban ya los caudales. Y teníamos arreglado más o menos lo que era la salida por el río Samaria. Pero bueno, en 1988, hasta lo puse en rojo, 641 milímetros de lluvia, o sea, llovió de manera extraordinaria, 641, les digo, en la Ciudad de México llueve en 75 y se ahoga y se colapsa, 641, o sea, increíble. Y no solo eso,
En el 89, 609. De hecho, me parece que esta inundación del 88 sigue siendo a la fecha la inundación. Ahorita llovió muchísimo en esta de las semanas, hace 3 semanas, pero no llegamos me parece que no llegamos a los 6 días. Batimos el récord. Estuvimos cerca, pero no, ya lo lograremos un año de estos. Pero bueno, en el 89 otra lluvia de arriba de 600 milímetros. Bueno, aquí también hago un paréntesis porque en el año del 89 se crea la Comisión Nacional del Agua, bueno, en ese entonces la CNA, hoy la CONAGUA, y entonces pues, todo lo que era la Comisión de Grijalva, la Secretaría de Recursos Hídricos, que era la que se encargaba de todos los planes, pues ya no lo hacen más, y ahora es la CONAGUA, una entidad la que se va a encargar de llevar a cabo pues todos los planes y todas las obras, como hasta la fecha lo sigue haciendo. Aquí solamente voy a hacer un paréntesis, es un poco lo de los 641 milímetros y los de 609 milímetros de lluvia. 600 milímetros de lluvia significa que caen 600 litros de agua por metro cuadrado. O sea, se pueden imaginar un metro, entonces pónganle 600 litros, sí, un poquito más de medio tinaco. Eso puede llover en unas cuantas horas. Y entonces en un ejercicio muy ligero, nomás para tener una idea, dije, bueno, pues 1 kilómetro cuadrado, entonces serían 600 millones de litros de agua, que en metros cúbicos serían 600,000 metros cúbicos, lo que quiere decir que con ese tipo de precipitaciones, digo, creo que hace 3 semanas si llegamos a 600, pues 1 kilómetro de área sería el equivalente a llenar 1/3 el Estadio Azteca de agua. Y entonces Villahermosa, más alrededor, la ciudad, no la isla de Villahermosa, son alrededor de 15 kilómetros cuadrados. Aparte están los ríos, entonces si llueve de manera puntual con esta intensidad, pues por supuesto que no hay sistema de bombeo que pueda sacar el agua de manera inmediata. ¿Ok? Entonces esto era nomás para darnos una idea de lo que son las precipitaciones pluviales. Y bueno, llega la inundación de 1995, entonces, no sé, eso sí me acuerdo de Roxanne y Opal, ¿no? Estos 2 huracanes que pegaron, vean de nuevo, precipitaciones de 622, se desbordaron ríos, se desbordaron las lagunas, 6,900 familias damnificadas. Bueno, por cierto, esto que saco son extractos, pero casi en todas, una generalidad es que casi todas dicen que es la máxima inundación que había ocurrido. Entonces, cada vez que hay una, esa era la máxima. En la 95 no fue la excepción. Pero ya con la formada se anuncia el proyecto integral contra inundaciones, que por supuesto iba a acabar con el problema de inundaciones en Tabasco. Se inició en el 1995, bueno, llegó la inundación del 99, pues no hubo mucho que decir, pues el PISI, que así se conocía por sus siglas, pues apenas estaba en estudios de factibilidad, no tenía obras concluidas, pues entonces digamos que pasó sin pena ni gloria esta inundación, que fue una inundación fluvial por escurrimientos de la parte alta de Chiapas, llegaron, porque Tabasco cuentan, eso sí, no me consta, yo no estuve, pero cuentan que Tabasco estaba soleado, eran días maravillosos, esplendorosos, y los ríos simplemente empezaron a crecer y no se detuvieron hasta que se desbordaron en toda la ciudad. Después, por supuesto, que llegó la inundación del 2007. Esa sí me tocó, impresionante, desbordamiento de 7 ríos, otra inundación fluvial debida a los grandes escurrimientos de la parte alta. Se juntaron muchos factores, lluvias, desfogues, y entonces, pues, ¿qué pasa? Se anuncia otro proyecto para rescatar Tabasco de las inundaciones. Se anuncia el proyecto hídrico integral de Tabasco, que después le cambiaron el nombre y lo llamaron proyecto hidrológico. Y bueno, estos dos van desde el 2008 hasta el 2018. Porque, bueno, ¿qué pasó después? Inundación de octubre del 2020, de nuevo, exceso de lluvia, exceso de escurrimiento. Se puede juntar, de hecho, hubo combinación de los dos factores,
hubo tanto fluviales como pluviales, llovió mucho abajo y llovió mucho arriba, pues por supuesto que todo se inundó y se anuncia nuevo proyecto contra inundaciones en Tabasco. Dice uno, bueno, ¿qué está pasando? Y entonces, pues aquí, con esta historia, con esta pequeña cronología que he intentado hacer, bueno, el mito de que no va a haber más inundaciones en Tabasco, recuerden, Ordaz dijo no más inundaciones, hubo más inundaciones, el PISI dijo no más inundaciones, el PIT dijo no más inundaciones, hay más inundaciones, ahorita el nuevo proyecto que no sé cómo se llame todavía, no he tenido el gusto de conocerlo, está anunciando que no va a haber más inundaciones. Pues la realidad es que pues vivimos en una planicie de inundación. Quiere decir que somos susceptibles a sufrir inundaciones y que pues difícilmente podemos crear un plan que nos deje sin inundaciones. Porque aparte, vieron todas las inundaciones que mencioné, la característica es que ninguna de ellas es igual. Cada una distinta. Y entonces, pues, casi yo podría decir que resulta imposible pensar en todas las posibilidades que se pueden presentar de las inundaciones. Y entonces, eso es mi conclusión del primer mito de que no va a haber más inundaciones. Yo no sé ver que sí va a haber o no va a haber. Yo lo único que digo eso, cada quien por favor tome y arme sus propias conclusiones. Yo lo que digo es que Tabasco es una inundación y como tal lo va a seguir siendo. Muy bien. Mito o realidad número 2. Las presas nos inundan. Como les decía, pues me ha tocado saber, les digo que pues aquí en Tabasco todo mundo, el taxista, el que le pregunta es experto y todos coinciden casi siempre que las presas tienen la culpa de las inundaciones. No me voy a meter en el detalle fino de las presas, pero les voy a mostrar algunas cosas. Este es el sistema de presas que les comentaba del Alto Grijalva. En la parte, le digo, esta es la primer presa de aguas arriba, acá está Chiapas y acá está Tabasco. Y entonces, bueno, de hecho estas están todas están en Chiapas. Esta presa, Angostura, la presa más grande de México, y aquí tiene su capacidad de regulación. Angostura es tan grande que se puede tener cerrada un mes o más y no le pasa nada. Después de Angostura sigue Chicoacén, lo que les decía, vean, esto más o menos intenta esquematizar que la presa es muy alta, por lo cual tiene una gran capacidad de energía, pero pues no tiene capacidad de regulación. Luego aquí está Malpaso. Sí, Malpaso y Peñitas hay escasos 9 kilómetros. Esta presa es muy grande, también tiene mucha capacidad de regulación. De hecho, en el 2007, durante el caído de Juan de Grijalva, esta presa estuvo cerrada un mes y aguantó sin problema. Pero Peñitas, pues es una presa que es pequeñona. Peñitas, con lluvias intensas, se llena en 3 o 4 días, o 5. Entonces, pues no es una presa que pudiera regar como se deseara. Pero, ¿cuáles son las historias de las regulaciones de estas presas? Vean, por ejemplo, aquí están las fechas en que fueron terminadas y cómo han evolucionado los escurrimientos que venían hacia Villahermosa, a la altura más o menos de donde está ahora Peñitas. Vean, antes de la construcción de la primer presa, que fue en el 64, Malpaso, llegaron a haber picos de 8,000 metros cúbicos, o sea, 8 metros cúbicos, 8,000 tinacos en cada segundo pasando por el río. De nuevo, estos registros, por ejemplo, de 8,000 metros son relativamente comunes en el río Usumacinta. El río Usumacinta también es de Tabasco y es el río más grande de México, pero bueno, el Usumacinta, el Mezcalapa, que es donde está esto, no tienen las mismas características, pero bueno, vean, 8,000 metros, y antes, bueno, aquí tenemos picos de 6,000, de 5,000, o sea, los picos de 5,000 eran lo más frecuente que había, pero se construyó Malpaso y esos picos, vean, ya no hubo picos tan grandes, ya no se formaron. Ahora, de hecho, ya nunca ha habido un pico arriba de 4,800 y eso fue después de que construyeron Malpaso.
Como les decía, Chicoacén en el 80 no pegó, pero con la Angostura, ¿qué pasó cuando se hizo la presa Angostura? Bueno, el manejo de estas dos presas, vean, después de Angostura, que se escribió, el único pico que se tiene alto antes de Peñitas fue cerca de 2.800 o 2.900 metros cúbicos por segundo. Ya no había más, cero. Y después de que se construyó Peñitas, este pico que está aquí es el pico de 1929, que sí andaba como el orden de los 2.500, pero eso fue en el 99. A raíz de ese evento ya no ha habido extracciones mayores a 2.200. De hecho, la extracción que se tuvo en este periodo no llegó a los 2.200, andaba por los 2.100, pero en el 2008 fue mayor. Y entonces, esta disminución, pues me lleva a la siguiente realidad. Las presas nos inundan, pues yo lo que encuentro es que las presas han disminuido en un 75% los escurrimientos que llegaban hacia Villahermosa. No es suficiente, totalmente de acuerdo, pero que han hecho una buena función, yo considero que sí, pero bueno, ya saben, día uno, esto es del cristal que se mire, seguramente los que se inundan con 2.200 dirán que está mal, y lo dicen de hecho, ¿no? Dicen que no, hay que bajarle más, pero yo no estoy seguro si físicamente, por las condiciones de lluvia, sea posible tener escurrimientos menores a esos 2.200. Espero que así sea, ¿no? De verdad, me gustaría verlo. Pero bueno, hasta donde sé, sí han hecho un buen papel las presas desde mi perspectiva y con lo que les he mostrado. Este es el mito número 3. Este mito es reciente. Está calientito. Esto lo saqué de una declaración que hizo pues el señor presidente, y comentando, bueno, se le subió a un helicóptero y vio el cauce de alivio trabajando y él hizo esta declaración. Dijo que para no inundar a Villahermosa se decidió inundar a las comunidades más pobres, pero que tenía que tomar una decisión. Y dice, es el río Carrizal el que pasa, se cerró y toda esa agua siguió por el río Samaria, donde tenemos el problema. Tuvimos que optar inconvenientes, no inundar a Villahermosa y que el agua saliera por el Samaria, por las zonas bajas. Muy bien. ¿Qué se refería el presidente cuando hizo esta declaración? Pues de nuevo, es el sistema fluvial, esto es Villahermosa, y les platicaba, esto que está aquí es el río Samaria, y esto que está en color medio violeta son unos bordos que no dejan que se salga el agua. Y entonces, ahora lo que pasó fue que se cerró, aquí hay una compuerta sobre el río Carrizal, y entonces el agua se fue por el río Samaria y fue contenida entre los bordos que están diseñados para el tal fin. Pero cuando tú escuchas esa declaración, a mí me pareció cuando la escuché que habían tomado a la gente por sorpresa, que habían decidido, o sea, que la gente ahí estaba, no sé, a lo mejor descansando, tranquila, y que ellos no sabían que se van a inundar, como si esto hubiera sido una decisión, como dicen, no, ábrela ya, no me la eches a mí, y que tomó a la gente por sorpresa. Y bueno, ¿cuál es la realidad de esto? Pues la realidad es que ese proyecto y esa zona del cauce de alivio se estuvo trabajando desde el 65 a 1978. Durante el 65 se iniciaron, durante el 78 se terminaron los bordos, y ahora con los nuevos planes pues simplemente se han mantenido esos bordos. Este mapa pues es un mapa de los planos, y vean, ya estaba ahí considerado cauce de alivio. Por lo tanto, ¿cuál es la realidad? Dice, se decidió inundar a las comunidades más pobres. Pues la realidad es que el exceso de agua se ha manejado históricamente dentro del cauce de alivio al menos durante 40 años. Luego voy
a platicar un poquito de, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, pero aquí el asunto, que también lo comento y lo comento siempre, cuando dicen, por ejemplo, el mito de no voy a inundar a Villahermosa, el agua, hay que tener en cuenta que el agua, esos 75,000, bueno, a lo mejor no tanto se escurren por allá, pónganle que 20,000 estadios aztecas que hay que vaciar, o sea, toda esa agua, hay que tener conciencia de que el agua no desaparece, el agua no se evapora, el agua no se va a un drenaje, no se va a el agua se dirige. Lo único que hacemos nosotros, o bueno, nosotros, ya me apunté, digo el burro, ¿no? No, lo único que hacen cuando hacen los planes contra inundaciones es dirigir el agua. Hay que dirigirla. ¿Y hacia dónde hay que dirigirla? La pregunta, ¿hacia dónde la dirigirían ustedes? Punto uno, habría que dirigirla pues, por donde el agua se quiere ir, ¿no? O sea, hay que llevarla por los ríos. Y punto dos, pues entonces hay que darles a esos ríos la capacidad suficiente. Hay que tomar decisiones. El agua no la voy a desaparecer, no la puedo mandar al espacio, no la puedo evaporar, o sea, la tengo que dirigir a algún lado y pues seguramente siempre habrá un lado que esté perjudicado por esa situación. Pero bueno, ese es el caso del cauce de alivio sobre el río Samaria. El río Samaria ha existido desde hace 90 años y ese cauce de alivio pues lleva ahí 40. Entonces las gentes que viven ahí pues ellas saben que están dentro del cauce de alivio. O sea, eso es un hecho, es una realidad. Saben que se inundan. Sí, lo que pasa pues es que a veces nuestra memoria nos juega malas pasadas y pensamos que como ha llovido hace 5 años, 6 años y el cauce no ha funcionado, el día que funciona, pues le echamos la culpa a la presa, porque es la causante, ¿no? Y bueno, igual, no me meto en más. Lo único que es que, bueno, esa decisión no fue una decisión, no una ocurrencia. El cauce de alivio cumplió su diseño, funcionó como se diseñó. O sea que hizo un buen trabajo el cauce de alivio. Muy bien. En cuanto a los planes de inundaciones, pues ya había platicado Presa Malpaso, el proyecto de cauce de alivio, el plan para rescatar las hectáreas. Bueno, ahora voy a platicar de dos planes en particular, que es el proyecto integral de inundaciones, que les decía que fue de los bastiones, ya saben, ¿no? Nos inundamos con el que siempre sí, y del proyecto hídrico integral de Tabasco y el su continuación fue el proyecto hidrológico a partir del 2012. Muy bien. Entonces, el primer mito que yo planteo dice, el proyecto integral contra inundaciones no funcionó. Eso no lo dije yo, eso igual lo dijeron. Dice, a finales de octubre se evidenció que el PISI, proyecto inconcluso que solo ejerció 1,330 millones de pesos, no funcionó. Así, dijeron, no funciona, a la basura. Entonces, ¿realmente no funcionó? ¿Fue un mito o sí no funcionó una realidad? ¿No? Yo me he quedado ahí todavía un poquito, pero bueno, les muestre unas cuantas cosas. El programa integral contra inundaciones, pues por supuesto que su objetivo era proteger a los habitantes, 370,000, bueno, ya saben, Villahermosa, rescatar áreas productivas en algunas zonas con los bordos, y que implementaba todas los planes contra inundaciones. Tienen 3 cosas fundamentales: construcción de bordos, control de corrientes y rehabilitación de drenes. No hay más que bueno, sí hay más, pero estructuralmente solo es eso, obras. Entonces, a estas obras se les acostumbra a llamar obras de resistencia, porque son para resistir la inundación, para aguantar como los meros machos. Y estas obras tienen estas 3 cosas. Siempre los planes tienen esas 3: bordos, control de corrientes y rehabilitaciones. Y pues por supuesto que el PISI no fue la excepción. Y entonces, obras fundamentales dentro para Villahermosa, ahí tenía un par más por otros lados, pero me voy a enfocar en la de Villahermosa. Bueno, la primera era rehabilitar. Rehabilitar no era volverlo a hacer, simplemente algunos tramos del bordo había que volverlos a poner a su nivel para que el agua no se saliera, y entonces era volver a, pues, a rehabilitación. Ya existe, simplemente vamos a ponerlo en condiciones de que funcione. Luego propuso para el control de los ríos, les digo, estos antes escurrían libremente, propusieron hacer una estructura de control aquí para el río Carrizal, que la llamaban la estructura de control Macayo, lo propusieron en el PISI, y pues propusieron controlar los ríos de la sierra y los ríos Pichucalco con 2 obras más de control, y bueno, con sus bordos de empotramiento para que el agua que escurriera para aquí no se fuera para allá, no se metiera a la ciudad. Y entonces el PISI hizo cauce de alivio,
Bien. No le dio tiempo de construir estructura de control de la sierra. No. Pichucalco. No. Macayo. No. Entonces, las obras fundamentales que iban a proteger a la ciudad no se hicieron. El por qué ya es otra historia, no me meto en eso, pero técnicamente estaban ahí. De hecho, se habían probado. Nosotros en la Universidad Juárez hicimos los modelos físicos, tanto de la estructura de la sierra como Pichucalco. ¿Sí? Esta la hicimos en nuestras instalaciones, esta la hicimos en la UNAM, pero ya estaba el modelo, hasta el modelo físico estaba el del Macayo en la UNAM, o sea, pero pues esto ya no se alcanzó a hacer. ¿Por qué? Pues porque llegó la inundación de 2007. Este sistema, ¿cómo iba a funcionar? Bueno, pues aquí la estructura de control del Macayo, pues iba a hacer lo que hizo ahora, iba a regular, iba a mandar el exceso de agua al río Samaria entre sus dos bordos, y las estructuras, esta de Pichucalco y esta del río de la Sierra, pues iban a cerrar, y esto iba a ser una mancha de inundación con estos bordos que iban a ir a esta, que es una zona lagunar de este lado, con este pedacito son 20,000 hectáreas, luego se iba a pasar para la laguna de San Luis, y entonces, pues su estrategia, pues a mí no se me hacía mala, ¿no? Iban a controlar, y vean aquí, si esto hubiera estado, pues en teoría no se hubiera inundado. Y entonces, ¿cuáles son las observaciones o lo que yo podría comentar en cuanto al PISI? Pues no se construyeron las obras de control, ni el Macayo, ni la Sierra, ni Pichucalco. Por supuesto que no se construyeron los bordos de empotramiento como las que las iban a conectar. Y entonces, pues no supimos si el PISI hubiera funcionado o no. O sea, decir que no funcionó no es cierto. Decir que sí funcionó no es cierto, porque el sistema no estar completo, no pudimos aprender si esto funcionaba, obvio. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que se cambió la estrategia de solución. Llega el nuevo proyecto, bueno, aquí se cambia la estrategia, ahorita se las cuento, simplemente como para mi respuesta al mito o la realidad, es que el PISI no concluyó todas sus obras, por lo que no se pudo evaluar su funcionamiento. Yo no diría que falló, pues si no estuvo completo, ¿cómo puedo saber si ni siquiera le di chance? Pues entonces no falló, simplemente se desechó. Y ahora llega el proyecto hídrico integral de Tabasco y de nuevo dicen que no funcionó. Bueno, no dicen eso, lo digo yo porque pues siendo Villahermosa, eso todavía no encontré declaraciones, a lo mejor no las busqué, seguro hay muchas por ahí, pero bueno, yo no la busqué, pero pues si inundó Villahermosa quiere decir que no funcionó, que estaba diseñado para que no se inundara. De nuevo, este plan hídrico, les digo, PIT y luego proyecto hidrológico, pues en la continuación, pues lo mismo, restituir cauces, infraestructura, bla, bla. Y bueno, vean, las acciones igual son las mismas tres que hace rato: construcción de bordos, obras de control, que en este caso ya no fueron las obras de control, sino decidieron hacer canales, y rehabilitación de drenes. Al final, como les decía, siempre es lo mismo cuando trabajamos contra inundaciones. Es eso, y de nuevo, estrategias de resistencia, el golpe del agua. ¿Cuáles eran las acciones fundamentales? Así como el PISI, sus acciones fundamentales eran las estructuras de control. El proyecto hídrico, sus proyectos insignia o sus estructuras fundamentales, pues eran esto que llamaron los canales derivadores, o escotaduras, que es decir, que en varios de los ríos les iban a hacer aberturas para que el agua se saliera antes de llegar a Villahermosa. Y lo único que tomaron del PISI fue la terminación de la estructura de control del Macayo. Fue con lo único que se quedaron con esta estructura. Y bueno, y entonces vean, entonces, lo que tenía las obras fundamentales, bueno, ellos, el cauce de alivio, pues se mantiene. Entonces, la estructura de control del Macayo está, el PIT sí la terminó y sí la hizo. Y entonces aquí, en el río de la Sierra, hizo dos canales derivadores: el canal derivador de Sabanas, también hicimos el modelo físico en la UJAT, y arriba de Sabanillas el canal derivador de El Censo. Y entonces la función de esto, bueno, esta estructura, pues su función, para los que no son de Tabasco, pues era limitar el caudal que pasara por el río Carrizal y mandar todo hacia el río Samaria.
área, cosa que hizo muy bien. Y los canales, estos derivadores de Sabanillas y del Censo, su función era bajarle el caudal o la cantidad de agua que llevaba el río de la sierra y mandar toda esa agua a esta zona lagunar. Y luego aquí está la carretera que va al aeropuerto, pues para pasar esa carretera, es otro derivador, para que el agua que se juntara aquí pudiera salir. Para que se den una idea, el canal de Sabanillas tiene 200 metros de ancho, el canal Censo tiene 200 metros de ancho y el canal derivador de los Zapotes tiene 500 metros de longitud. Entonces, a lo que le apostó el plan hídrico era el agua rápidamente, ¿no? Para que el agua no se fuera hacia Villahermosa, la iban a sacar antes. O sea, esa era la idea del proyecto hídrico de Tabasco. Entonces, pues aquí sí se hicieron todas las obras y eso es bueno porque dio la oportunidad de saber si funcionó o no funcionó. ¿Cómo debía funcionar entonces el sistema? Bueno, se debía controlar el caudal que pasaba por Quezar y mandar el caudal por el cauce de alivio, y estas estructuras, las estructuras que estaban sobre el río de la Sierra, debían haber mandado agua a toda esta zona, y el otro canal debía sacarla y mandarla de nuevo a la zona de la laguna de San Julián, que si se fijan, pues en esencia era muy parecido al PISI, que ahora, en lugar de darle control, al controlar los ríos, decidió sacarles agua antes, y esto pues con su diseño apropiado, y nosotros hicimos el modelo de Sabanillas, funcionaba muy bien, pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pues sucedió que los canales, por alguna condición, no sé, bueno, yo no los he podido evaluar, no he podido ver qué pasó, no sacaron el agua que tenían que sacar, y entonces mandaron agua de más, bueno, no agua de más, el agua que tenían que mandar a la ciudad de Villahermosa, y entonces eso hizo que colapsara este río que es el Pichucalco y que no dejara la salida de este río de acá, que es el río Viejo Mezcalapa, y la zona que se inundó, pues es más o menos esta zona que está aquí. Es la ciudad de Villahermosa, ojo. Por supuesto que les platico luego ahorita de otros ríos, bueno, no, de los ríos que no tienen sin control, por supuesto que hay comunidades que se fueron al agua. Muy bien. Entonces, así debía funcionar, pero pues no jaló. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Dice, funcionó bien el Macayo, funcionó bien el cauce de alivio, Sabanillas, yo supongo que funcionó parcialmente, no tengo datos del registro, ese ha sido otro problema, no hay datos, no hay datos. En el 2007 los datos estaban en internet y uno los podía bajar. Ahora no hay datos, señores, no sé dónde están. Si alguien los tiene, no sea malos, compártanlos. No tenemos datos con qué estudiar qué ha pasado. Pero bueno, por eso yo supongo que el canal Sabanillas no funcionó parcialmente. El censo también yo supongo que funcionó parcialmente, porque si hubieran funcionado como el diseño, no debe haberse inundado Villahermosa. Entonces mi conclusión es que el censo, pues que funcionaron y medio no. Y entonces el proyecto hídrico o el PROTAP no funcionó, pues la realidad es que decir que no funcionó sería no funcionar. Entonces por eso yo digo que funcionó parcialmente. Sí tuvo algunos resultados buenos, por supuesto. Y lo mejor de todo, para mí es que el sistema estaba completo. Y entonces, si el sistema estaba completo y falló, me da tiempo de arreglarlo. Eso yo creo que es donde debemos trabajar. Yo pienso que estas son todas las enseñanzas que nos hemos perdido. Una vez que aprendemos algo falla, en lugar de cambiarlo, estudiemos por qué falló y propongamos soluciones que ayuden a que funcione bien, porque ya está diseñado. ¿Por qué pasa? Proponemos como lo que pasó entre el PISI y el PIT. Cambian las estructuras que no fueron probadas, que no sabían si habían funcionado por otras estructuras. Bueno, ya probaron estos canales, medio funcionaron. Bueno, no digo, desconozco el nuevo plan, espero que sí estén tomando en cuenta toda la información que ya existe, y a lo mejor ellos sí tienen los diagnósticos, ¿no? Yo no. Y entonces, mi último mito con el que ya voy a terminar la presentación, para que no se me estén durmiendo, dice, aprovechamos las lecciones aprendidas. Estamos aprovechando todo este conocimiento de qué ha funcionado y no qué ha funcionado, lo estamos aprovechando. ¿Ese es un mito o es una realidad? Bueno,
llevamos, al menos de lo que les he platicado, 67 años de planes contra inundaciones, my God. O sea, he aprendido algo en 67 años, yo diría, conviviendo, no luchando contra las inundaciones, deberíamos estar conviviendo. ¿Qué hemos aprendido de esto? ¿Cuál se espera que hubiera sido el funcionamiento ideal del sistema? Pues que el agua se hubiera ido por el cauce de alivio, como se esperaba, y que acá esto hubiera hecho sus zonas lagunares y que la ciudad se hubiera mantenido seca, al menos en cuanto a esa parte, ¿no? Porque pues tantos dirían unos, oye, es que es el plan integral de Villahermosa y aparte no funciona, pues sí, estoy de acuerdo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la visión que creo yo que podría ayudar al funcionamiento ideal? Pues sería usar el control de los escurrimientos que ya había probado, que ya tenía modelado el PISI y combinarlos con mis estructuras de derivadoras, y como estas no fueron capaces, pues vamos a darles una ayudadita. ¿Cómo les doy una ayudadita? Pues pongamos la estructura de control Pichucalco y pongamos la estructura del control de la sierra. Pues o sea, realmente lo que, o sea, ya se ve, o sea, ahorita ya se puso de nuevo en evidencia que se necesita controlar el río de la sierra y se necesita controlar el Pichucalco. O sea, eso yo creo que es una lección que hemos aprendido. Ya vimos que no las controlamos, hicimos canales y no funcionó. Hay que controlarlas. Y eso no quiere decir que desechemos los canales. Si yo puedo controlar las estructuras y puedo controlar lo que va, pues por supuesto que estos canales que si no funcionaron como debían, deben funcionar. Por supuesto que hay que entonces hacer la prueba con estas combinaciones. Pero bueno, ¿cuáles son las ventajas de hacer esto? Pues que ambos sistemas han sido probados. O sea, a lo mejor dirían el PISI no se probó porque no se construyó, pero sí que existe, se probaron numéricamente, se hicieron los modelos físicos, están los trazos de temporal, está todo, solo hay que construirlos y por supuesto hay que adecuarlo, hay que integrarlos al nuevo sistema de los canales. Y entonces, pues así se tendría control de los caudales que escurren hacia Villahermosa. Y pues por supuesto que pues eso ya pues reduce muchas cosas y está ahí. No hay que inventarlo, no hay que ir a otra cosa. Entonces, y eso sería todo el aprendizaje, sería la pregunta. Dice, ay, ¿eso sería todo? Pues no. ¿Qué deberíamos tener? La primera conclusión, ya esto estoy concluyendo, pues es que Tabasco siempre será susceptible a sufrir inundación. ¿Por qué? Pues porque vivimos en una planicie de inundación. Hay que ser conscientes de eso. Nuestra tierra, yo ya me considero, tengo muy buenos amigos en Tabasco, mis hijas son tabasqueñas, ¿qué más quiero? Hay que entender que la tierra tabasqueña es una zona inundable. Y la clásica expresión que nunca aplicamos, vamos a convivir con el agua, ¿no? A toda costa nos resistimos al agua, siendo que estados como Chihuahua la pelean a muerte, porque ya vieron, hasta hubo ahora, ¿no? Con el pacto esto de la presa de la amistad, que estaban darle agua a Estados Unidos, ahí están, de verdad, se matan por el agua y nosotros nos mata el agua, ¿no? Porque no sabemos convivir con ella, pero bueno, historias de la vida. Entonces, Tabasco siempre será. ¿Qué otra cosa creo que debemos aprendido? Esta cosa me hace muy interesante, no podemos ir en contra de la naturaleza. Y cuando bueno, es una reflexión muy seria, dice, las inundaciones son parte de la naturaleza de Tabasco. Aquí existe la creencia, y entiendo, porque afecta mucho, que las inundaciones son dañinas, inundaciones son malas. Recuerden o recordemos que Tabasco se ha formado a partir de inundaciones, o sea, Tabasco, la inundación primera no fue esa de 1573 que se tiene registro, seguramente desde que se formó Tabasco ha habido inundaciones. Esas inundaciones son las que le han dado a Tabasco sus características, sus condiciones de suelo, sus manglares, sus pantanos. Algo que no he tocado, porque ya yo sé que me extiendo mucho y me apasiona, es que los ríos no solo llevan agua, los ríos llevan agua y llevan sedimentos, y los sedimentos es la gran componente olvidada, ¿no? Sacamos el agua, pero el agua lleva muchos sedimentos. Cuando vienen las inundaciones, esos
sedimentos se reparten en toda la planicie tabasqueña y evitan, entre otras cosas, el fenómeno de subsidencia, que el suelo se hunda. Y esto es cierto, esto le pasó a Nueva Orleans. Recuerden, el río Mississippi es el río más controlado del planeta, el que más dinero le ha metido los Estados Unidos, y ellos lo tenían muy bien encauzado para que no se lo saliera y mandaban todo al delta ahí de Nueva Orleans, ahí salía todo, y entonces el delta del Mississippi fue creciendo por todos los sedimentos, pero la tierra no se dieron cuenta, empezó a bajar y empezó a bajar y empezó a bajar por la subsidencia, ya no tiene agua, ya no tiene sedimentos, empezó a bajar, ¿hasta qué? Hasta que el agua se les metió por el otro lado, ¿no? Y ahí se dieron cuenta los gringos que el controlar las inundaciones no les había dado resultado. Ahora los gringos están legislando para hacer inundaciones controladas. My God, o sea, eso es lo que hay que aprender. Ahorrémonos toda la chamba, ahorrémonos todo lo que vamos a hacer para echar a perder nuestra tierra encauzando nuestros ríos. Los ríos son naturales, la naturaleza así se expresa. Nosotros somos los que, la naturaleza los que debe expulsar a nosotros, no nosotros a ella. Pero bueno, esa es una opinión que desde el punto de vista de alguien que soy yo que adora los ríos, ¿no? Muy bien, y la otra cosa del aprendizaje, el agua no desaparece, el agua no desaparece, entonces, estas declaraciones, por ejemplo, que se hacen, que se inundan a los más, bueno, no es que se inunden a los más pobres, estoy seguro que si yo tuviera, bueno, yo no, porque yo no soy rico, ¿no? Ni mucho menos, yo soy profesor, pero bueno, estoy seguro que si hubiera un gran empresario que tiene su rancho dentro del cauce de alivio, pues no es el más pobre. Bueno, de hecho me tocó, fíjense, en los canales derivadores que hizo el plan hídrico estaban en tierras ganaderas y los ganaderos, señores de Villuyo, se oponían. ¿Y qué le dijeron? Señores, discúlpenos, no es que usted sea rico o sea pobre, es que por aquí va a salir el agua porque es el mejor lugar. Eso es lo que está pasando. No es que se decida inundar a pobres o a ricos, no. Lo que pasa es que hay que buscar el mejor camino del agua, porque el agua no la vamos a deshacer, la tenemos que dirigir. Entonces, esa dirección siempre se busca que perjudique a los menos, pero por supuesto que va a haber siempre perjudicados, que el agua a algún lado la tenemos que mandar. Yo no sé si algunos opinen, no, pues nos inundamos parejos, ¿no? Bueno, pues será una idea muy, muy personal. Yo creo que siempre hay que rescatar a los centros productivos, a la logística, a los aeropuertos, zonas, y hacer obras para las zonas donde se va, porque eso sí se ha hecho, ¿no? Pero bueno, se nos olvida y nos acostumbramos a otras cosas. Y bueno, las estrategias de resistencia, esto de resistirnos a las inundaciones, pues no es suficiente. Como les decía, no solo es resistirnos, hay que aprender a convivir. Un ejemplo, por ejemplo, en 2007 se inundó el hospital de Pemex y bueno, pues me preguntaban, oye, Fabián, ¿qué hacemos? Cuando llegó precisamente lo del Fonden, yo les decía, pues muy sencillo, toda la parte de abajo del hospital, hagan la sala de espera, no pongan nada ahí, todo pónganlo arriba para que no les vuelva a pasar. Y desafortunadamente me dijeron, oye, pues no es mala idea, pero las reglas del Fonden dice que lo debemos reconstruir igualito. Y yo, ¡my Dios! ¿Cómo? Y fue curioso porque precisamente ahora con las inundaciones, un amigo mío que trabaja en el hospital de Pemex me dice que acababan de comprar máquinas para diálisis y las pusieron abajo y se inundaron. Digo, ¿por qué no aprendemos que esas zonas se inundan? Es lo que yo no sé si aprendemos o no aprendemos. Y bueno, entonces decía, hay que completarlo con estrategias de resiliencia. Resiliencia es eso, o sea, si yo pongo en el hospital de Pemex, en lugar de mis camas de hemodiálisis, pongo mi sala de espera, pues si se va el agua no le pasa nada, nadie se afecta. A lo mejor suspendo 2 o 3, 5 días o una semana si quieren las consultas y a la que viene cambio las sillas. No es igual cambiar las sillas a restituir las máquinas de hemodiálisis. Y entonces, mito o realidad, ¿aprovecharemos las lecciones aprendidas? No lo sé. Me gustaría, pues sí, que esto se pudiera, ¿no? Se aprendiera y no tuviéramos y no se borrara todo lo que se ha hecho, porque ya está y se ha aprendido. Y entonces eso es lo que sería muy, muy, muy serio, que dijéramos, nada funcionó y como si fuera una mancha en la camisa, eso no, lo voy a quitar y yo ahora va lo bueno, lo nuevo, porque sí va a funcionar. Yo no dudo que pueda funcionar, pero pues por supuesto que necesita pasar por
su periodo de prueba y el prueba pues va a ser otra inundación. Ya nos ha demostrado la historia que va a haber. Eso tampoco hay que ser un vidente, ¿no? Para saberlo. Bueno, ya finalmente, unas referencias que pongo, y los que están en rojo, para mí es mucho orgullo porque todos son mis estudiantes que han publicado algunas cosas, todas relacionadas con el tema de inundaciones. Pues para mí es muy satisfactorio cuando ellos comparten y pueden plasmar sus experiencias en los artículos. Entonces son cosas que hemos hecho y que hemos trabajado en el tema de inundaciones. Y bueno, finalmente yo quiero agradecer, pues hay muchas personas, ¿no? A quienes agradecer. Y bueno, todo esto que ven, pues es tiempo y pues yo le agradezco primero pues a mi esposa y a mis hijas, porque siempre que ando en el río, me gusta mucho ir al río, yo soy un amante, entonces pues a veces me echo hasta un mes, ¿no? Haciendo levantamientos y haciendo cosas, pues le agradezco primero a mi esposa y a mis hijas que siempre me han apoyado y me echan porras cuando hago esas cosas. Por supuesto, yo les agradezco mucho a mis alumnos y a mis colegas que siempre están enriqueciendo con sus charlas, con sus propuestas, con sus cuestionamientos. Créanme que siempre son bien recibidos. A mí me da mucho gusto cuando eso sucede. Por supuesto que a la UJAT, que pues me abrió las puertas hace muchos años y me ha permitido relacionarme con estos temas. Y finalmente a la naturaleza, porque pues me ha permitido estudiar los ríos, ha permitido hacer de mi pasión una profesión, ¿no? Y bueno, pues espero no haberme extendido demasiado. Muchísimas gracias. Esta foto es una que me gusta mucho, estudiantes míos, alguna gente de apoyo de la empresa Fluitecno. Esta fue la última de las últimas campañas que hicimos. Aquí recorrimos 320 kilómetros del río Usumacinta para hacer una evaluación. Pues aprendimos muchísimo, aprende uno a querer los ríos. Pues de mi parte, muchísimas gracias. Espero no haberlos aburrido demasiado. Gracias por escucharme y pues atento a lo que ustedes quisieran preguntar, ¿no? Muchas gracias, de verdad. No, pues muchas gracias a usted, doctor, por esta magnífica ponencia, que es un tema Gracias. muy importante que como futuros ingenieros e ingenieras pues, debemos tener en cuenta y considerar. Bueno, pues a continuación pues, le leeré las preguntas que fuimos recolectando de nuestro webinar. Asimismo, tenemos muchos agradecimientos y felicitaciones hacia usted y su ponencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por todos sus comentarios. Bueno, en la transmisión de Facebook le pregunta, en su opinión, ¿consideraría que las inundaciones podrían tener efectos mayores con el cambio climático? Sí, claro. Bueno, el cambio climático es un tema que por supuesto hay que tomar en cuenta. Y yo lo que les platicaba, pues cada inundación es única, cada inundación es particular. Hemos tenido inundaciones debidas a ciclones, huracanes, escurrimientos. Y pues seguramente el cambio climático nos está pegando, porque ya nos está pegando, en cuanto al cambio en los regímenes de lluvia. Está lloviendo más. Parece ser que está lloviendo más, ¿no? Que antes, entonces, pues por supuesto que hay que tomarlo en cuenta, y entonces es una de las cosas en las que hay que trabajar mucho, ¿no? Estudios sobre los efectos del cambio climático en toda la parte que tiene que ver o que está relacionada con los escurrimientos y con las precipitaciones. Claro que sí, sí hay que tomarlo en cuenta, por supuesto. Ok, José Fabián Estrada pregunta, ¿han realizado modelación numérica e hídrica para ver cómo van a cambiar la precipitación debido a los eventos extremos en el estado? Bueno, los eventos extremos, pues precisamente ese es por eso no son eventos que, ahorita por ejemplo lo que mostré, más o menos tienen un periodo de recurrencia entre 10 años, 10 y 12 años, tenemos un evento extremo, ¿no? Y bueno, pues no solo lo tenemos nosotros, ¿no? Se tiene en todo el mundo.
Y entonces también son muchas de las obras, por eso ahora se están diseñando precisamente con periodos de retorno, que periodos de retorno, bueno, pues es la medida que nos dice cuánta lluvia puede escurrir, con periodos de retorno cada vez más altos. Antes, por ejemplo, las presas al inicio se iniciaban con periodos de retorno de 100 años, después con 500 y ahora periodos de retorno de 1000 años, ¿no? O sea, sí, sí, definitivamente eso tiene que ver con los eventos extremos. Jorge Arturo Hidalgo pregunta, ¿hay que reconstruir todo el delta del río Grijalva y bordear la llanura de inundaciones? Sí, eso es algo por ejemplo, el delta, ¿con qué se forma el delta? Aquí es la pregunta. El delta se forma con los sedimentos y entonces si nosotros detenemos o definitivamente bloqueamos todas las inundaciones, el delta es el primero que va a sufrir porque va a empezar a tener los fenómenos, su subsidencia va a empezar a perder material y entonces, pues la idea aquí sería, tenemos que dejar que se inunden las zonas que se inundan, porque después eso nos puede salir contraproducente, porque eso es lo que va a mantener a nuestro delta en equilibrio, ¿no? Si yo desequilibro el río lleva agua y sedimentos, si yo le quito una de las dos componentes o la altero, el río va a desequilibrarse y el desequilibrio es lo que ocasiona pues las grandes catástrofes, ¿no? Ese desequilibrio en el río. Diego Aria pregunta, ¿a qué se debe que ocurran las inundaciones en Tabasco? ¿De qué, perdón? Las inundaciones en Tabasco. Sí, ¿qué tienen las inundaciones o es en general? ¿A qué se debe? En general, ¿a qué se debe? Bueno, en general se deben a esas dos cosas. Se deben a exceso de lluvia, como les mencionaba, hasta 600 milímetros de precipitación puntual, y se debe en la otra parte a los escurrimientos en la zona alta, en la zona de Chiapas, que todos llegan hasta la planicie tabasqueña, que nosotros estamos muy, muy abajo. Claudia Rivera pregunta, ¿la actividad petrolera y la urbanización desordenada afecta lo de las inundaciones? Bueno, yo lo diría al revés, ¿no? A las inundaciones no las afectan ellos. Más bien la urbanización desordenada, pues digamos que paga el desorden porque se inunda, ¿no? O sea, más bien, si yo no hago un buen análisis hidrológico, no hago un buen análisis de los escurrimientos, porque eso es un tema igual muy, que también merece otra charla, ¿no? Muy puntual. Ahora los desarrollos urbanos usan los estudios hidrológicos y los estudios de escurrimiento como una palomita, simplemente para que se les dé el permiso, no realmente con fines de protección, porque muchos de ellos están en zonas que pues a lo mejor son muy propensas a inundarse, entonces más bien es al revés, ellos son afectados. Y en cuanto a la industria petrolera, pues le pasa un poco lo mismo, ¿no? Pues al final buscan los pozos, y los pozos a veces se ven interrumpidos por las inundaciones, ¿no? Las inundaciones difícilmente las vamos a parar, y más en esas zonas tan amplias. Ok, también hacen la pregunta de, ¿es necesario adecuar el orden territorial, hacer más infraestructuras para evitar inundaciones y considerar que se necesita hacer una reforestación de la cuenca, ya que se ha dicho que se ha afectado esta? Definitivamente, ¿no? La reforestación de la cuenca es algo que se necesita. Sin embargo, bueno, ya se han hecho estudios que para altas precipitaciones, aunque tenga mucha vegetación, van a escurrir, retrasan un poco el escurrimiento, pero sí, o sea, por supuesto que hay que hacerlos, pero hay que tomar en cuenta que necesitamos hacer más cosas. Y por supuesto que necesitamos el ordenamiento territorial, ¿no? Eso es básico. Hay zonas que definitivamente no deberían rellenarse, hay zonas que no se debería construir, y si se construye, que tampoco está mal, se debería cambiar la manera de construir. No se pueden seguir construyendo, yo siempre lo he dicho, no podemos seguir construyendo desarrollos como si viviéramos en el centro o en el norte del país. Debemos construir desarrollos viviendo en Tabasco.
yo siempre, bueno, yo a veces lo pienso y a lo demás, digo, bueno, pues voy a hacer si yo sé que esta zona se inunda, hago en la planta baja estacionamiento, hago arriba la casa, pongo una zona de resguardo, si algún día llega la inundación, pues que la gente pueda subir sus autos, ¿no? Esa es por ejemplo, es una estrategia de resiliencia, ¿sí? Porque a veces, pues no es que quieras, pues es que no tienes, si ahí es donde vives, debemos adecuarnos a esas cosas. ¿Qué recomendación nos podría dar como futuros ingenieros que participaremos en las futuras decisiones en cuestión a Claro, de estos hecho, temas? sí, bueno, para mí es un motivo créanme, de gusto. Varios, como yo decía, cuando llegué en 2003, pues yo era prácticamente el único doctor, y ahora varios de estudiantes que fueron míos, pues están tomando las de en materia hidráulica ahora con el plan. Eso a mí me da mucho gusto, mucha satisfacción. Y bueno, la primera recomendación es, pues, sobre todo es la ética, ¿no? Hay que ser bastante éticos. Hay que poner, como dicen, ¿no? Las protestas, hay que poner al humano antes de cualquier cosa, antes del dinero, y hay que poner a la naturaleza también. O sea, seamos respetuosos de la naturaleza, seamos éticos en nuestro trabajo, seamos responsables, y preparémonos lo mejor que se pueda para realizar nuestra chamba. Y sobre todo, quieran lo que hacen, ¿no? Yo creo que cuando uno quiere lo que hace, lo hace muy bien. Así es. Gracias, doctor Rivera, por acompañarnos preguntas de nuestros participantes. Es un gusto, Agradezco realmente ha de sido todo un igual gusto. forma al dirigir. No, pues yo les agradezco a todos ustedes su paciencia, ¿no? Para escuchar esta charla, a Iván, a la Asociación Mexicana de Hidráulica, y pues a todos los estudiantes que siempre pues colaboran conmigo, a mis estudiantes, a los estudiantes de la UAM, ¿no? De Lerma, que también trabajan mucho con nosotros, y pues todo el mundo está invitado, ¿no? La enseñanza debe darse a manos abiertas. Entonces, en lo que yo pueda contribuir, asesorar, orientar, pues adelante, ¿no? Dirían uno, eso es mi función. Y muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, Muchísimas Iván, gracias, gracias a todos. doctor. También agradecemos al 34º Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Hidráulica. Sin más por el momento me despido y los esperamos el siguiente miércoles para dar continuidad a estos webinars. Nuevamente, muchas gracias, doctor. Que tengan una excelente Gracias, el noche. gusto fue mío, un gusto estar aquí con todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego.